¿Quién fue Francisco I. Madero y cómo se relaciona con el espiritismo? Bienvenidos a Fenómenos Inexplicables. Hoy exploramos una faceta poco conocida de uno de los personajes más emblemáticos de la historia de México. Francisco Ignacio Madero, conocido principalmente por su papel en la Revolución Mexicana y como expresidente de México de 1911 a 1913, tiene un capítulo menos conocido, pero igualmente fascinante, su relación con el espiritismo. Este hombre, que se levantó contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y se convirtió en presidente de México, fue también un ferviente espiritista. Esta faceta de su vida no solo influyó en su visión política, sino también en su vida personal y en los eventos que marcaron la historia de México. Durante su juventud, en 1892, Francisco Ignacio Madero viajó a París para continuar con su educación y formación personal. Proveniente de una familia adinerada, Madero tuvo la oportunidad de estudiar en prestigiosas instituciones en el extranjero. Estudió en la École des Hautes Études Commerciales en Francia, donde amplió sus conocimientos en comercio y administración, lo cual era importante para la gestión de los negocios familiares. Sin embargo, su estancia en París no solo se limitó a la educación formal. Fue allí donde Madero entró en contacto con las ideas del espiritismo, una doctrina que sostenía la posibilidad de comunicarse con los espíritus de los muertos. Este encuentro casual con las obras de Allan Kardec, el fundador del espiritismo moderno, tuvo un impacto profundo en él. Asistió a círculos espiritistas en París, donde desarrolló su facultad de médium escribiente, una habilidad que le permitiría recibir mensajes espirituales a través de la escritura automática. Esta experiencia en París fue crucial para su desarrollo espiritual y personal, y marcó el inicio de una relación intensa y duradera con el espiritismo, que influiría profundamente en su vida y en sus acciones políticas futuras. Al despuntar el siglo XX, ya establecido en su hacienda de San Pedro de las Colonias, Coahuila, Madero fundó la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, dedicada a la práctica y propagación del espiritismo. En estas sesiones, Madero entraba en trance y los espíritus se comunicaban a través de él, escribiendo mensajes que los asistentes consideraban como guías espirituales. Entre estos espíritus destacaban Raúl, su hermano menor fallecido, y José Ramiro, un espíritu guía que le proporcionaba orientación en sus decisiones personales y políticas. En sus escritos, Madero relataba cómo estas comunicaciones le habían transformado profundamente, llevándolo de ser un joven libertino y egoísta a un hombre comprometido con el bien de su patria. Entre 1901 y 1904, Madero se sometió a una estricta disciplina espiritual, siguiendo los consejos de Raúl y José, quienes le instaban a vivir una vida de caridad, autodominio y oración. Las sesiones entre 1907 y 1908 registraron términos como lucha, libertad, justicia y patria. José Ramiro lo llamaba soldado de la libertad y le urgía a prepararse para una cruzada en nombre del progreso y la justicia. Madero, inspirado por estas comunicaciones, publicó en 1908 su libro La sucesión presidencial. En 1910, un manifiesto que abogaba por la democracia y la no reelección, y que sentó las bases para su cruzada democrática iniciada en 1909. Las comunicaciones espiritistas entre 1907 y 1908 tomaron un giro decisivo. José Ramiro le reveló a Madero una gran misión que iba más allá de su persona y su círculo cercano, la liberación de México. Desde entonces, Madero intensificó su preparación espiritual, retirándose a lugares solitarios para meditar y orar. Ayunaba, evitaba el alcohol y el tabaco, y se dedicaba a estudiar la historia y la situación política de México. En 1910, Madero se lanzó a la presidencia y, tras un fraude electoral, llamó a la revolución. Durante su breve pero intenso gobierno de 1911 a 1913, Madero enfrentó ataques encarnizados de la prensa, que lo calificaba injustamente como un loco por su fe en el espiritismo. Sin embargo, esta práctica no mermó su determinación y convicción. Consultaba regularmente a los espíritus para tomar decisiones importantes, creyendo firmemente en su guía. Su dedicación al espiritismo no solo moldeó sus decisiones políticas, sino que también influenció a sus seguidores, quienes veían en él a un hombre guiado por una fuerza superior.
Esta mezcla de política y espiritualidad le otorgó un carisma único y un sentido de destino en su lucha por la democracia en México. La frase sufragio efectivo, no reelección es atribuida a Francisco I. Madero. Esta consigna se convirtió en uno de los lemas principales de su movimiento político y revolucionario contra la dictadura de Porfirio Díaz. Madero abogaba por elecciones libres y justas y se oponía firmemente a la reelección indefinida de los líderes políticos, lo que resonó fuertemente en el contexto de la Revolución Mexicana. Madero asumió la presidencia en noviembre de 1911, pero su mandato fue breve. En 1913, Victoriano Huerta orquestó un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Durante estos 10 días de combates en la Ciudad de México, Madero fue traicionado y arrestado. El 22 de febrero de 1913, Madero fue asesinado junto a su vicepresidente, José María Pino Suárez. La muerte de Madero no solo marcó un capítulo trágico en la historia de México, sino que también dejó un legado espiritista. Sus escritos revelan valores universales como el amor, la caridad, la paz y la solidaridad, principios básicos de convivencia humana. Para Madero, el espiritismo era un remedio para las enfermedades del alma, un bálsamo de esperanza y un instrumento para la evolución espiritual hacia la perfección. Madero escribió personalmente en sus memorias lo siguiente: estas comunicaciones me han hecho comprender a fondo la filosofía universal y sobre todo su parte moral, y como en lo íntimo me han hablado con gran claridad aquellos invisibles que se comunicaban conmigo. Han logrado transformarme de un joven libertino, egoísta e inútil para la sociedad, hacia un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. El legado de Francisco I. Madero es amplio y significativo en la historia de México. Como líder de la Revolución Mexicana, Madero marcó el inicio de un conflicto que puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz y sentó las bases para importantes reformas políticas y sociales. Su insistencia en la no reelección y la promoción de elecciones libres y justas establecieron principios fundamentales para la democracia mexicana. Durante su breve mandato presidencial, 1911 a 1913, Madero implementó diversas reformas políticas destinadas a democratizar el país, aunque enfrentó numerosos desafíos. Su compromiso con valores universales como la justicia, la libertad, la igualdad y la dignidad humana se reflejó en sus acciones y decisiones, dejando una impronta duradera en la política mexicana. El espiritismo de Madero, aunque controversial, también es parte de su legado. Aunque su interés en el espiritismo fue objeto de burla y escepticismo, para Madero, esta doctrina proporcionó una guía moral y ética que influenció sus decisiones políticas y personales. Su convicción de que estaba siendo guiado por espíritus como el de Benito Juárez le dio una profunda determinación y sentido de propósito. Su sacrificio personal y su asesinato en 1913 lo convirtieron en un mártir de la causa democrática, y su figura sigue siendo un símbolo de la resistencia contra la opresión y la tiranía. En resumen, Madero dejó un legado de lucha por la democracia y la justicia, inspirando a futuras generaciones a continuar buscando una sociedad más justa y equitativa. Su influencia persiste en la política mexicana contemporánea, siendo un referente importante para los movimientos políticos y sociales en México. Para algunos, Madero fue un visionario guiado por fuerzas espirituales, para otros, un político idealista influenciado por sus creencias esotéricas. Independientemente de las perspectivas, su historia como espiritista es una parte esencial de su vida y de la historia de México. Y así, concluimos esta crónica sobre Francisco I. Madero y su fascinante relación con el espiritismo. Esperamos que hayan disfrutado este viaje a través del tiempo y las creencias que moldearon a uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a Fenómenos Inexplicables, darle like, activar la campanita para no perderse ningún nuevo video y dejar sus comentarios abajo. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.